Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy empezamos un nuevo capítulo dentro del programa Anatomía Humana que es tórax. Hoy hablaremos de la conformación de la caja torácica. Por ello, se denomina tórax continente. Como dice la definición ahí, es la formación osteocartilaginosa que contiene los pulmones, el corazón y los demás órganos mediastinales. El contenido a desarrollar hoy van a ser los huesos que conforman la caja torácica, los músculos, las arterias y, si da tiempo, llegamos a las venas. Primeramente veremos la topografía osteocartilaginosa, empezando con lo que es la anatomía de superficie. El tórax o pecho, como algunos lo llaman, pertenece a la región superior del tronco, comprendida entre el cuello, que está hacia arriba, y el abdomen hacia abajo. La cavidad torácica, en su mayor parte, contiene el aparato respiratorio, parte del tubo digestivo, el corazón y los grandes vasos, protegidos por una jaula que es la jaula torácica, que no es más que el esqueleto propiamente del tórax. Tiene una forma muy peculiar, que es la forma de un cono de base inferior y de vértice superior. Esto sería anatomía de superficie, que empezando con la piel. Una vez que sacamos la piel, encontraremos a la glándula mamaria, que es más manifiesta en las mujeres. Después de ello encontraremos a los músculos del tórax, principalmente al músculo pectoral mayor, pectoral menor, músculos intercostales, hasta llegar a la jaula torácica propiamente dicha ahora, que va a estar conformada por las costillas, el esternón y las vértebras dorsales o torácicas. La caja torácica o jaula torácica. Esto que ven aquí en la imagen, esta es la caja torácica. La caja torácica en su totalidad está conformada hacia atrás por la superposición de las vértebras torácicas o dorsales en número de 12. Por delante tenemos a este hueso que tiene 3 porciones, que es el esternón. Lateralmente tenemos 12 pares de costillas cada lado, totalizando así el número de 24. Y también, aunque no forme parte de la caja torácica, tenemos a la clavícula y al omóplato. Estos huesos pertenecen a la cintura escapular, que corresponde al miembro superior. Tenemos así a la abertura superior del tórax, que va a estar delimitado hacia adelante por lo que es el manubrio esternal y la articulación esternoclavicular, la clavícula, que se va a extender hacia lateralmente hasta llegar hasta la articulación acromioclavicular. De allí se traza una línea imaginaria que va a pasar por el cuerpo, por la apófisis espinosa, de la C7 hasta llegar al otro lado de la articulación acromioclavicular. De esta manera tenemos la abertura superior del tórax y sus límites respectivos. Ya la parte más interna va a estar delimitada por la primera costilla a través de su borde posterior y hacia atrás por el cuerpo de la vértebra cervical 7. Esta abertura nos permite o va a permitir la comunicación entre el tórax y el cuello. La abertura va a estar atravesada por estos elementos que están viendo acá, por la tráquea, que está en la línea media, más posteriormente el esófago, los nervios y los vasos que van a irrigar y drenar la cabeza. También va a estar ocupada por los vértices pulmonares con sus respectivas pleuras y el paquete neurovascular del miembro superior. Todos estos elementos atraviesan por esta abertura.
La pared anterior del tórax va a estar conformada por el esternón, que va a estar situada en la línea media, es el hueso impar del tórax, que está dividida en tres porciones. Una parte superior que se llama manubrio, la parte media y más alargada que se llama cuerpo, y la parte inferior que se llama apéndices o proceso sifoide. Esto constituye lo que es la pared anterior. Esto aquí, el esqueleto en sí, y esto ya nos muestra con la inserción de los músculos y los elementos vasculares que lo rodean. Uno adentrándose más en la parte más profunda, al quitar toda la parte muscular, ya de a poquito nos vamos descubriendo los huesos que va a conformar la pared anterior. Esto sería una vista posterior, o sea, mirando desde hacia atrás a la cara posterior del esternón. La pared lateral del tórax va a estar conformada por los cartílagos costales, mediante la cual se articula con el esternón, y las costillas. Las costillas, que son el número de 12, formando de esta manera lo que es la parrilla costal. La pared posterior de la caja torácica va a estar delimitada por las vértebras dorsales o torácicas, que son el número de 12, que están superpuestas una encima de otra hasta llegar al límite inferior, que después se continúa ya con las vértebras lumbares. Tenemos el orificio torácico inferior. El orificio torácico inferior va a estar delimitado hacia abajo por esta estructura que es el músculo diafragma. Posteriormente vamos a tener el cuerpo de la vértebra torácica 12, posterolateralmente a la 12ª costilla. Anterolateralmente vamos a tener los extremos distales de las costillas desde la 7ª hasta las 10, que se van a unir justamente para formar el margen costal, que después se va a desplazar hacia arriba para llegar en la línea media que va a constituir nuestro límite anterior, que va a ser el apéndice o proceso sifoide. Empezamos así a estudiar nuestro tórax óseo. Veremos los huesos que constituyen el tórax, la situación y la descripción correspondiente. El primer hueso que vamos a escribir es la clavícula. La clavícula es un hueso que no pertenece a la caja torácica propiamente dicho, pero lo conforma de una manera relacionándose a través del miembro superior. La clavícula es un hueso plano, par, componente de la cintura escapular conjuntamente con el omóplato. Está situado en la parte anterosuperior del tórax, por encima de la primera costilla. Se extiende desde el esternón, que sería su extremidad anterior, hasta el acromión, que sería su extremidad posterior. Está formado más internamente por una curva que tiene una convexidad anterior, y más externamente esta curva se vuelve cóncavo y presenta una concavidad anterior. Para su descripción, este hueso presenta dos caras, una cara superior, una cara inferior, dos bordes, un borde anterior, un borde posterior, y dos extremidades o dos extremos, una extremidad anterior, o también llamada extremidad proximal, y una extremidad distal. La cara superior de este hueso normalmente suele ser lisa, no presenta muchos accidentes y relieves anatómicos para describir. En esta cara, en su cara superior, hay un músculo que se inserta, que es el músculo esternocleidomastoideo, que se inserta en la parte interna. Y hacia afuera lo hace otro músculo, que es el músculo deltoide, lo hace hacia afuera y hacia adelante.
Después tenemos la cara inferior, que lo contrario a la cara superior, presenta más relieves y más accidentes anatómicos. La cara inferior, en su extremidad anterior, va a presentar una tuberosidad que se llama tuberosidad costal, en la cual se va a insertar un ligamento, que es el ligamento costoclavicular. Después nos desplazamos hacia la línea media, donde encontraremos un surco o un canal que está formado para la inserción del músculo subclavio. Ya desplazándonos hacia afuera, encontraremos dos tuberosidades, que son llamadas tuberosidades coracoides. En la parte anterior de esta tuberosidad se va a insertar un ligamento que se llama el ligamento trapezoide. Más por arriba y más hacia afuera y hacia atrás tendremos otra tuberosidad mucho más voluminosa, en la cual se va a insertar el ligamento conoide. En cuanto a los bordes suelen prestar muchas inserciones musculares. Tenemos así el borde anterior, en la cual en sus 2/3 anteriores e interno va a presentar la inserción del músculo pectoral mayor, y en su tercio externo va a presentar la inserción del músculo deltoide. Posteriormente, el borde posterior va a presentar en sus 2/3, en la parte interna, la inserción fascicular de los músculos de la región infraoide, y ya en la parte externa vamos a tener la inserción fascicular del músculo trapecio. En cuanto a las extremidades, la extremidad externa presenta una forma más alargada, más irregular, y suele ser más ancha en comparación con lo que es la extremidad interna. La extremidad externa se va a articular con el acromion, y la extremidad interna lo va a hacer con el esternón a través de su manubrio. Y esto es en cuanto a las inserciones musculares que hace rato estábamos viendo que tiene nuestro hueso. Esto sería la cara superior. Como dijimos, va a presentar inserción del músculo esternocleidomastoideo aquí en esta porción. Esto sería el borde anterior, que va a presentar inserción del músculo pectoral mayor hacia adentro en sus 2/3 internos. Y ya en lo que es la parte externa va a presentar la inserción del músculo deltoides. Aquí tenemos la inserción ya en su borde posterior de la inserción del músculo trapecio. Esto sería la cara inferior, una vista inferior de esa cara, donde vemos la inserción de nuestro ligamento, que es el ligamento costoclavicular. Aquí se inserta el músculo subclavio en la parte media de esta cara, y aquí vamos a tener la inserción de los ligamentos trapezoide y conoide respectivamente. Llegamos así a este primer hueso, que es el esternón, que es nuestro primer hueso que corresponde a lo que es la caja torácica propiamente dicha. El esternón es un hueso que se halla situado en la parte anterior y media del tórax, que recibe en sus bordes laterales a los cartílagos costales. Estos serían sus bordes laterales, y aquí reciben a los cartílagos costales. Después, en sus ángulos supraexternos va a recibir a las clavículas. Es un hueso plano, mediano, impar y simétrico. Mide entre 15 a 20 centímetros de largo. Por su forma, clásicamente se lo solía comparar con una espada gladiador. En los textos más antiguos, los que tienen texto grande,
a la hora de la descripción lo compara con una espada de gladiador, que tiene un mango, un cuerpo y la punta, ¿verdad? Este hueso presenta tres segmentos: un segmento superior que se llama manubrio, un segmento medio que se llama cuerpo y un segmento inferior que se llama apéndice o proceso sifoide. Estos tres segmentos que conforman su totalidad, el esternón, son producto de los centros de osificación del hueso, que al final se suelan entre sí. Ahora, esto durante el desarrollo embrionario, estos huesos no están soldados entre sí, pero una vez que termina la etapa de crecimiento, estos huesos se consolidan y se sueldan. ¿Verdad? Hay excepciones que en algunos casos el proceso sifoide no está totalmente soldado, ¿verdad? Si es que ustedes hacen la prueba, se tocan su apéndice del proceso sifoide, van a ver que algunas personas van a sentir que se mueve todavía y que está separada aún del cuerpo, ¿verdad? Para su descripción, este hueso va a presentar dos caras: una cara anterior, una cara posterior y dos bordes laterales. La cara anterior suele ser ligeramente convexa hacia adelante. Se observa una serie de líneas transversales paralelas entre sí, entre las cuales se halla la unión del cuerpo con el manubrio. Es vestigio de la soldadura entre ambas partes en esta unión, ¿verdad? Este saliente que se forma por la unión del cuerpo con el manubrio se llama ángulo de Lewis, o también llamado ángulo esternal, y suele ser un punto de referencia anatómica y clínica, ya que cuando uno empieza a palpar o a inspeccionar esta zona, va a sentir que esta es la parte que más sobresale, y ese es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis va a estar situado justo en la misma dirección que el segundo cartílago costal. Por eso es un sitio de reparo anatómico muy importante. Ya en la cara posterior es un poco más cóncavo, y en esta cara se van a hallar unas líneas más pronunciadas que se van a denominar las esterneuras, que van a ser la unión de las partes primitivas del cuerpo, serían las soldaduras. En esta cara se suelen insertar varios ligamentos y músculos que vamos a ver enseguida. Los bordes suelen ser un poco más sinuosos. Tiene una clásica forma S itálica, con un poco de imaginación. Presenta 7 escotaduras articulares, eso hay que tener bien en cuenta, y 6 escotaduras no articulares, eso para que no se confundan. 7 superficies articulares y 6 escotaduras no articulares, que después van a corresponder a los espacios intercondrales. La extremidad superior vamos a encontrar una pequeña depresión en la línea media que se llama la horquilla esternal. Acá al lado de ellas se hallan las carillas articulares para las clavículas. Aquí está una de las carillas y aquí otra. Esta carilla articular es para la primera costilla. Y en la extremidad inferior tenemos al proceso o apéndice sifoide. Esta extremidad puede ser, en algunos casos, como les dije, óseo, que se ha osificado totalmente, y si uno realiza la palpación o toca, va a sentir que es áspero, que es duro, y en algunos casos sigue siendo todavía cartilaginosa. Esta extremidad suele ser variable, puede ser bífida, como se ve aquí en esta imagen, que presenta dos puntas, o unituberosa, ¿verdad? Que solamente es de una sola punta. O inclusive hay veces que llega a ser multibífida, ¿verdad? Con más de 3 puntas. Pero lo normal y corriente es este aspecto. Ahora veremos las inserciones musculares
a nivel de este hueso. Primeramente veremos la inserción que se realiza aquí. Acá se inserta en la parte superior del manubrio, se inserta el músculo esternocleidomastoideo. En esta zona también parte del manubrio, abarcando una parte de lo que es el cuerpo, se inserta el músculo pectoral mayor. Y en la parte media, no en realidad media, sino en la parte lateral de ambos lados, se va a insertar el músculo recto mayor del abdomen o recto anterior del abdomen. Aquí una partecita en esta zona del proceso bífido se va a insertar en la parte externa, la cara externa de este proceso, una pequeña porción de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Ya en la cara posterior vamos a tener la inserción arriba en la parte superior, el primer músculo que va a ser el músculo esterno-ioideo, que corresponde a uno de los músculos de la región infraioidea del cuello, más por debajo, desplazando desde hacia adentro, perdón, desde hacia afuera hacia adentro, un manojo más grande, vamos a tener la inserción del otro músculo infraioideo, que es el músculo esterno-tiroioideo. Y ya en la parte inferior del cuerpo y parte del proceso tendremos la inserción del músculo transverso del tórax, o también llamada anteriormente músculo triangular del esternón. Y en la cara posterior del proceso sifoide, en su vértice, tendremos la inserción de los manojos del músculo diafragma. Continuando con nuestros huesos del tórax, empezamos con las costillas. Las costillas son huesos planos, pero tiene una característica única que es, tiene una forma alargada. Existen 12 costillas a cada lado, y para poder hacer una clasificación de las costillas, se tuvo en cuenta la forma de terminación de sus cartílagos costales, de cómo terminan los cartílagos costales a nivel de en la parte anterior, específicamente para articularse con el esternón. De eso salió que las costillas se clasifican en costillas verdaderas y costillas falsas. Las costillas verdaderas van a ser la primera hasta la séptima costilla, que van a terminar directamente, como ven aquí en la imagen, con el esternón a través de un cartílago propio. ¿Verdad? La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima. A partir de ahí van a ver que 3 costillas van a anclarse por el cartílago de la séptima costilla. Estas 3, que van a ser la octava, novena y décima, van a llamarse costillas falsas, es decir, por no poseer un cartílago común por la cual puedan articularse con el esternón. Lo hace a través del cartílago de la séptima. Después hay otras características. Después tenemos 2 costillas que no tienen un cartílago terminal, que van a ser llamadas las costillas flotantes, que van a ser la 11ª y la 12ª costilla. Las costillas, como ven, tienen longitudes diferentes. La primera suele ser la más pequeña, después aumenta hasta llegar a la séptima, que es la costilla más larga de todas. Esta es la costilla más larga de todas, la séptima. Después la octava ya empieza otra vez a disminuir, luego hasta llegar a ser otra vez pequeña, que es la 12ª costilla. Y la misma cosa ocurre también con la anchura. La más ancha entre las costillas suele ser la 6ª costilla, aunque a veces también la séptima posee esa característica. También hay que tener en cuenta la disposición que tienen las costillas con respecto a la caja torácica. En la parte anterior las costillas suelen estar más horizontalizadas
mientras que si vemos desde hacia atrás, las costillas toman una dirección más oblicua. Prácticamente desde la primera hasta la última costilla se vuelve más oblicua. Esto es debido a la tracción que ejerce los músculos respiratorios, específicamente el diafragma y los músculos intercostales. Ahora veremos los caracteres más comunes de una costilla. En este caso, una costilla típica ahora es la común. Una costilla típica va a presentar un cuerpo, una extremidad posterior y una extremidad anterior. El cuerpo va a presentar una cara que es la cara externa, en la cual vamos a tener las sobresalencias de algunos ángulos, que va a ser los ángulos anterior y hacia atrás el ángulo posterior de la costilla. Una cara interna, esta sería la cara interna, que a lo largo de su borde inferior, este es su borde inferior, va a presentar un canal o un surco en la cual se va a alojar el paquete vasculonervioso subcostal. Ya en la extremidad posterior va a presentar un tubérculo que mediante la cual se va a poder articular con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. También va a presentar un borde superior. Este borde superior suele ser delgado, más rugoso. También va a presentar un borde inferior que suele ser mucho más cortante. Es justamente por la presencia de este surco o canal a ese nivel. Y también este borde presenta unos labios, pequeños labios, donde van a insertarse los músculos intercostales. Además, las costillas también van a presentar tres curvaturas. Una curvatura que está dada sobre sus bordes. Si uno ve una costilla, si alguien de ustedes tienen, pueden ver que presenta una curvatura mirando en cualquiera de sus bordes, ya sea el borde inferior o borde superior. Tiene una forma característica de una S itálica. Hay que tener un poco de imaginación nada más. Esa característica se observa a partir de la cuarta, quinta, sexta y séptima costilla. La otra curvatura que se suele dar es a través de sus caras. Primeramente, su cara mira hacia afuera y la otra cara mira hacia atrás. Después tenemos la otra curvatura y la última que va a ser sobre su eje. Si uno coloca a esta costilla a través de sus extremos sobre una superficie plana y lo sujeta, va a ver que primeramente se va a torcer hacia arriba y luego hacia abajo. Bien, llegando para describir lo que es sus extremos, tenemos la extremidad posterior que va a tener tres partes. Esta es la cabeza de la costilla, que forma un ángulo diedro saliente hacia arriba, que va a corresponder justamente o va a estar ocupada por las carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Después tendremos una tuberosidad en la cual va a estar dos eminencias separadas entre sí. Tenemos así la eminencia infero-interna, que es esta superficie, la cual se va a articular con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Y la otra eminencia más pequeña, más redondeada, que va a ser la eminencia superoexterna. En esta eminencia se va a insertar los ligamentos de la articulación costotransversa. Después tenemos lo que es la extremidad anterior. La extremidad anterior suele estar excavada porque ahí recibe a los cartílagos costales
para su posterior articulación. Ahora llegamos a lo que son los caracteres particulares de algunas costillas. En este caso tenemos en vista acá a la primera y la segunda costilla. La primera costilla no presenta ninguna de las anteriores características que estábamos viendo con respecto a las costillas típicas. Esta costilla va a presentar una cara superior, una cara inferior, un borde interno y un borde externo. Presenta dos extremidades, una extremidad anterior y la extremidad posterior. No tiene ninguna de las curvaturas que estuvimos viendo y tampoco presenta el canal o surco subcostal. Por eso la primera y la segunda costillas en cuanto a descripción de las caras son totalmente diferentes. Mientras que las costillas típicas, sus caras son externa e interna, esta es superior e inferior. La primera costilla tenemos, esto sería la cara superior, presentan varios accidentes anatómicos en las cuales vamos a ver la inserción de músculos y también el pasaje de algunas arterias. Como primera característica de esta costilla, su cabeza solamente presenta una carilla articular, el cuello es más delgado, un poquitito más aplanado y alargado, y también presenta la faceta articular para la apófisis transversa. En su cara superior vamos a encontrar unas rugosidades para la inserción de algunos músculos. Empezando desde la parte anterior, yéndonos hacia atrás, esta cara va a estar dividida por la inserción de un músculo y la presencia de un tubérculo. En este sitio está un tubérculo que se llama tubérculo del escaleno anterior o también llamado tubérculo de Lindström. Este tubérculo divide a esta superficie en dos canales, un canal anterior y un canal posterior. Aquí en este tubérculo se inserta el músculo escaleno anterior y por delante hay un canal por la cual pasa la vena subclavia y el canal más posterior pasa la arteria subclavia. Y juntamente con la arteria subclavia también pasan los troncos primarios del plexo braquial. Después, pasando ya y más por detrás del canal de la arteria subclavia, vamos a tener una rugosidad para la inserción de un músculo, que va a ser el músculo escaleno medio, y más hacia atrás tendremos la inserción del músculo cerato mayor. Ya en la parte anterior, si es que ven, o como se ve aquí en la imagen, hay también una pequeña rugosidad en la cual se va a insertar el músculo subclavio. Esto sería la cara superior de la primera costilla. Entonces recuerden, tubérculo de Lindström, por detrás pasa la arteria, por delante pasa la vena subclavia. Esto sería la segunda costilla, es un poco más aplanada, más larga en comparación con esta primera. Está un poco menos torcida sobre su eje y ya prácticamente sería la transición entre la primera costilla y las costillas típicas, ¿verdad? Sus caras en algunos textos lo consideran como un cara superolateral. En esta cara se observan las inserciones de los músculos el escaleno posterior y el músculo cerato mayor. Y tenemos la cara inferomedial, que es la que no observamos acá, la cual está apoyada, esta cara se encuentra apoyada, la cara inframedial, sobre la cúpula o domo pleural. La cúpula o domo pleural viene a ser el vértice de los pulmones que está rodeado de pleura, y justamente en ese vértice ocurre un engrosamiento de las pleuras, la cual constituye la cúpula o domo pleural. Siguiendo con los huesos que constituye o forma parte en realidad de la jaula torácica, tenemos
a la escápula u omóplato. Este es un hueso par, es un hueso plano, móvil por supuesto, de forma, como ven, de forma triangular, que está situado en la parte posterior superior de la caja torácica. Para su descripción, este hueso va a presentar dos caras. Una cara anterior, en la cual se observa una gran fosa, una gran depresión, en donde se va a insertar el músculo subescapular. La fosa lleva justamente el nombre del músculo en donde se inserta. Después tenemos una cara posterior, esta es la cara posterior, la cual en su unión de un cuarto superior y su tercio inferior se halla dividida por esta estructura bastante sobresaliente, que es la espina del omóplato. Esta espina, que empieza a tomar curvatura y toma una dirección en sentido ascendente, termina en la parte externa formando esta estructura que se llama el acromion. La división por parte de la espina de esta cara va a formar dos fosas, una superior que se va a llamar fosa supraespinosa y otra inferior que se va a denominar fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se va a insertar un músculo que se llama músculo supraespinoso, y abajo lo va a hacer lo mismo, ¿verdad? Se va a insertar el músculo infraespinoso. Esta espina va a presentar dos labios, un labio superior y un labio inferior. El labio superior va a dar para la inserción del músculo deltoide y el labio inferior se va a insertar el músculo trapecio. Este hueso también presenta bordes. Tenemos un borde superior, o también llamado borde cefálico. Este borde se halla interrumpida por esta pequeña escotadura que se llama escotadura coracoidea, que normalmente se halla cerrado por un ligamento que se llama ligamento coracoideo, y por este canal pasa en realidad el nervio supraescapular, y por encima del canal pasa la arteria supraescapular. Por dentro de esta escotadura se va a insertar el músculo omoioideo o el vientre inferior del músculo. Después tenemos otro borde que es el borde externo o lateral, o también llamado borde axilar. En este borde, en cuyo labio posterior, en este labio en realidad, se va a insertar un músculo. Y la inserción se da de esta manera. De abajo hacia arriba se va a insertar los músculos redondo mayor en este sitio y más arriba redondo menor. Después tenemos este borde que va a ser el borde medial o borde interno, o también llamado borde espinal. El borde medial o espinal, en su labio anterior, en este labio, se van a insertar casi en su totalidad el músculo serrato anterior, o también llamado serrato mayor. En su labio ya más posterior, aquí, como ven, ahí se va a insertar otro músculo, que en este caso va a ser de arriba hacia abajo. Se va a insertar el músculo romboides mayor hacia arriba, y hacia abajo se va a insertar el músculo romboides menor. También este hueso presenta tres ángulos. Un ángulo que se llama ángulo superomedial, en la cual se va a insertar el músculo angular o elevador del omóplato. El otro ángulo es el ángulo inferior. En este ángulo normalmente se inserta el músculo serrato anterior en la parte anterior y el músculo subescapular. Ya por detrás vamos a tener la inserción del músculo redondo mayor, y a veces suele pasar por ahí
un fascículo del músculo dorsal ancho. Y por último tenemos el ángulo superolateral. Este es el ángulo superolateral. El ángulo superolateral vamos a observar esta estructura que se llama cavidad glenoidea, donde tenemos al tubérculo supraglenoideo y al tubérculo infraglenoideo. En cada uno de estos tubérculos tendremos la inserción de algunos músculos, ¿verdad? En el tubérculo supraglenoideo se va a insertar la porción larga del bíceps braquial, y en el tubérculo infraglenoideo se va a insertar la cabeza larga del tríceps. Y aquí ya viendo lo que es la parte de las inserciones musculares, ¿verdad? Como dijimos, esto es la cara posterior del omóplato, donde vemos la inserción del músculo supraespinoso, infraespinoso. En el borde medialo interno tenemos la inserción de los músculos romboides mayor y menor. Ya en la parte superior tenemos la inserción del músculo elevador de la escápula o músculo angular. En el borde externo o lateral en esta cara se observa, como les dije, en el dorsal ancho, parte del músculo redondo mayor, redondo menor, la cabeza larga del tríceps braquial en este sitio. Y ya aquí en la cara anterior tenemos la fosa subescapular, donde se inserta el músculo homónimo, y en el borde medial interno en su totalidad se inserta el músculo serrato anterior o serrato mayor. Aquí otra vez se observa parte de la inserción del músculo tríceps braquial, la porción larga. Aquí en la apófisis coracoide vamos a tener la inserción del músculo pectoral menor, el músculo coracobraquial, y vamos a tener la inserción de la porción corta del bíceps braquial. Acuérdense que la porción larga del bíceps se insertaba en la tuberosidad supraglenoidea, que está aquí. Llegamos así a la parte de las vértebras torácicas. Para la descripción general de las vértebras, estas se dividen básicamente en dos grandes regiones, grandes partes, ¿verdad? Tenemos así una parte que es el cuerpo y el resto que es la masa apoficiaria, ¿verdad? El cuerpo está separado por este conducto central que se llama agujero vertebral, y esta diferenciación se hace en cualquier parte, cualquier región de las vértebras, ¿verdad? Ya sea una vértebra cervical, una vértebra torácica o lumbar. Y cualquiera sea la región a la que pertenecen, las vértebras van a presentar algunas características que tienen que manejar, ¿verdad? Las vértebras típicas van a presentar un cuerpo, un agujero vertebral o raquídeo, una apófisis espinosa, esto va a variar de acuerdo a la región, apófisis transversas, va a presentar las apófisis articulares, van a presentar los que son llamados las láminas vertebrales, y por último los pedículos. Entonces son 7 características que hay que manejar: cuerpo vertebral, agujero raquídeo o vertebral, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, las apófisis articulares, las láminas vertebrales y los pedículos. Existen formas muy sencillas a la hora de identificar las vértebras para diferenciar a qué región corresponden. Pero esta que les voy a decir es la más didáctica, la más fácil para poder identificar una vértebra, si es torácica, si es dorsal o si es lumbar. Primeramente tienen que identificar las apófisis.
transversas. Si es que presentan agujeros, como ven aquí, las apófisis transversas, entonces estamos en la presencia de una vértebra cervical. Esto sería la primera característica. Si no hay agujeros en la apófisis transversa, tenemos dos opciones. O puede ser una vértebra torácica o una vértebra lumbar. Y para descartar a cuál corresponde, lo que tenemos que hacer es buscar en las partes posteriores de los bordes, tanto superior e inferior del cuerpo vertebral, las carillas articulares en las apófisis transversas. Así, de esta manera, vamos a encontrarnos si a qué región corresponde, ¿verdad? Si tenemos dos carillas articulares del cuerpo, entonces estamos ante la presencia de una vértebra torácica. Si hay una sola carilla articular, entonces estamos en la presencia de una vértebra lumbar. Aparte de eso, también hay algunas características que hacen también diferenciaciones entre una vértebra cervical, torácica y lumbar, que serían las apófisis espinosas. Solamente que esta característica no se ve en todas las vértebras cervicales, esta característica de bífida, de doble punta. Mientras que a nivel de las vértebras torácicas o dorsales, las apófisis transversas toman una dirección oblicua en sentido inferior. A medida que transcurren las vértebras hacia la parte inferior, se van básicamente verticalizando sus apófisis espinosas hasta a partir de la novena vértebra torácica vuelve otra vez a ser más horizontales hasta llegar a tener las características ya propiamente una vértebra lumbar. Entonces, estas son las cosas básicas que hay que aprender para diferenciar entre una vértebra cervical, una torácica y una lumbar. Cervical, apófisis transversa, mirar si no tiene agujero. Y para diferenciar entre una torácica y una dorsal, una torácica y una lumbar, hay que mirar el cuerpo si presentan dos carillas articulares. También pueden fijarse si las apófisis transversas presenta también una carilla articular a nivel de las vértebras, ¿verdad? Entonces, si es que tiene también una carilla articular, también estamos en la presencia de una vértebra torácica. Llegamos a los músculos del tórax. Los músculos en el tórax se va a dividir en tres grandes grupos. Los músculos que van a estar en la región anterior, que a su vez se va a volver a subdividir en tres categorías. Tenemos a los músculos, el grupo superficial, en la cual tenemos a este músculo, que es el músculo pectoral mayor, al músculo pectoral menor, al músculo serrato anterior y al pequeño músculo que ven ahí, que es el músculo subclavio. Después tenemos los músculos intercostales o el grupo intercostal, que van a estar conformados por tres músculos: el intercostal interno, externo e íntimo. Y por último tenemos al grupo profundo, que va a estar situado del plano esquelético, o sea, por detrás del plano esquelético en realidad, y va a corresponder a un solo músculo, que es el músculo triangular del esternón o transverso del tórax. Después tenemos los músculos que van a estar en la región posterior, que van a ser el músculo dorsal ancho, serrato menor póstero superior y serrato menor póstero inferior. Y por último tenemos al músculo que limita el tórax del abdomen,
que va a ser el músculo diafragma. El primer músculo que vamos a estudiar es el músculo pectoral mayor. Es un músculo que está situado inmediatamente por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo. Para poder llegar a este músculo o para poder abordar, hay que quitar todo lo que es el tejido mamario. Entonces tendríamos este músculo así, a la vista como ven. Este músculo va a presentar 4 fascículos de origen de inserción. Tenemos así el primer fascículo, que se va a llamar fascículo clavicular, que se va a insertar en los 2 tercios mediales del borde anterior de la clavícula. Después, este músculo que tiene la forma de un abanico, si es que tienen un poco de imaginación, creo que conocen lo que es el abanico, es el que usan las japonesitas para ventilarse, ¿verdad? Después, ese músculo que sigue en abanico va a tener otro fascículo, que es el fascículo external, que se va a insertar en la mitad correspondiente en la cara anterior del esternón, y donde las fibras se van a entrecruzar con el lado opuesto ahora. Después tenemos el otro fascículo, que se va a llamar fascículo condrocostal. El fascículo condrocostal se va a insertar en la cara anterior de los primeros 6 cartílagos costales y la séptima costilla. Todos los primeros cartílagos costales, los primeros 6, hasta llegar a la séptima costilla. Y por último tenemos al fascículo abdominal. El fascículo abdominal se va a insertar en la cara anterior, en la vaina de este músculo, que es el músculo recto anterior del abdomen. Después, todas estas fibras, todos estos fascículos van a converger en una sola masa muscular, una sola fibra para la inserción terminal, y van a terminar formando un tendón en forma de U que terminará en el labio externo de la corredera bicipital del húmero. Este músculo va a tener varias relaciones muy importantes. En su cara anterior se va a relacionar con la piel y el tejido celular subcutáneo más la glándula mamaria. En la cara profundamente va a estar en relación con el esternón, los cartílagos costales, las costillas, el músculo pectoral menor y los espacios axilares e intercostales. El borde superior de este músculo, este sería su borde superior, va a estar separada del otro músculo, que es el deltoide, por este vaso que se llama vena cefálica. Justamente entre el músculo pectoral mayor y el deltoide se forma el surco deltopectoral y por ahí transcurre esta vena. El borde inferior va a estar en contacto con este músculo, que es el recto anterior del abdomen, el oblicuo mayor, el serrato mayor, y va a delimitar hacia abajo el hueco axilar. La vascularización de este músculo va a estar dada por ramas de esta arteria, que es la arteria acromiatorácica. También va a recibir arterias perforantes provenientes de las arterias intercostales. La inervación va a proceder a través del plexo braquial por medio de los nervios pectorales. En este caso, el nervio pectoral mayor va a inervar a este músculo. ¿Y cuál es la acción de este músculo? Bueno, este músculo tiene acciones muy importantes. Cuando toma su punto fijo en el tórax, actúa como aductor del brazo y también rotación medial del brazo. Pero cuando toma su punto fijo
aquí en el húmero, lo que va a hacer es elevar el tronco y aproximar al brazo. Participa en la acción de trepar. Aquí vemos una parte de la relación que tiene este músculo con algunos elementos del tórax. En este caso acá tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo y la glándula mamaria. Inmediatamente por debajo encontramos ya al músculo pectoral mayor. Ahora llegamos al hermano menor, que es el músculo pectoral menor. Este músculo está situado inmediatamente del músculo pectoral mayor y juntamente con el músculo pectoral mayor va a formar parte de lo que es la pared interna del hueco axilar. La inserción de este músculo se da a través de 3 lengüetas fibromusculares que se van a insertar en la cara lateral y borde superior de las costillas 3, 4 y 5. De allí, sus fibras van a converger y se van a dirigir hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. ¿Para terminar dónde? Para terminar en la mitad anterior del borde medial de la apófisis coracoide del omóplato. La vascularización de este músculo va a estar dada por la arteria acromioctorácica y también las arterias perforantes. Tiene la misma vascularización que el músculo pectoral mayor. La inervación va a estar a cargo del nervio del pectoral menor, que también proviene del plexo braquial, específicamente del tronco secundario anteroexterno y raíz anterior. La acción de este músculo es la de tirar hacia abajo el muñón del hombro, levantar las costillas, y es un músculo que participa de forma accesoria en la inspiración. Músculo subclavio. Este es un músculo bastante pequeño que está situado entre la clavícula y la primera costilla y el esternón. La inserción de este músculo se da en la extremidad anterior de la cara superior de la primera costilla, ¿se recuerdan? Y la inserción clavicular se va a dar justamente a nivel del canal o surco subcostal. La inervación de este músculo está a cargo del nervio subclavio, que es una rama colateral anterior del plexo braquial, y la vascularización va a estar a cargo de la arteria axilar y partes de las ramas provenientes de la arteria supraclavicular. La acción de este músculo es descender la clavícula. Participa en el proceso del famoso suspiro, ¿verdad? En este caso, inspiración. Este es el siguiente músculo que vamos a ver, que es el músculo serrato anterior, o anteriormente llamado serrato mayor. Lleva ese nombre por las características que tiene su fibra, ¿verdad? En forma de sierra o serrucho. También por eso es conocido como el músculo del serruchero, ¿verdad? Las inserciones de este músculo se va a dar en el borde interno del omóplato, específicamente en la cara interna, justamente del borde medial. De allí sus fibras se van a dirigir para converger en la cara lateral de las costillas 1 hasta la novena e inclusive llega hasta la 10ª costilla, ¿verdad? Formando parte de lo que es la pared medial del hueco axilar. La inervación de este músculo corre a cargo de este nervio que ven aquí en la imagen. Este es el nervio del serrato mayor, o también llamado nervio de Charles Bell, que corresponde a una rama
colateral inferior del plexo braquial. La vascularización de este músculo corre a cargo de esta arteria, que es la arteria subescapular inferior, y también está vascularizado por estas ramas que ven aquí, que son las ramas perforantes de las arterias intercostales. La acción de este músculo es la de llevar la escápula hacia adelante y elevar las costillas. Es un músculo inspirador accesorio. Llegamos a los músculos intercostales. Son tres músculos que están situados en los espacios intercostales, las cuales son los músculos intercostal externo, este músculo que empieza o se extiende del ángulo posterior de la costilla hasta la articulación condroesternal. La dirección de sus fibras de este músculo suele ser muy característico. Tiene unas fibras oblicuas de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. El otro músculo que ven aquí, este es el músculo intercostal interno. Este músculo se va a extender desde la línea media axilar hasta la articulación condroesternal. La disposición de la fibra de este músculo es perpendicular al músculo intercostal externo, es decir, se orienta de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Y por último tenemos al músculo intercostal íntimo, que comienza hacia atrás en el ángulo posterior de las costillas, aproximadamente hasta el nivel de la articulación condroesternal llega este músculo, y también tiene una disposición especial sus fibras, que son la de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Es importante recalcar que el paquete vasculonervioso, esto que ven ustedes acá, este es el paquete vasculonervioso. Tenemos el nervio, la arteria y la vena, las venas intercostales. Recorre gran parte de su trayecto entre las fibras de este músculo, que es el intercostal íntimo, y el músculo intercostal interno. Entonces, a modo de recordarse que el músculo intercostal externo no llega hasta el esternón, sí lo hace el músculo intercostal interno, y el músculo intercostal íntimo tampoco llega al esternón. Son tres músculos que están superpuestas, situadas específicamente en tres planos, y entre ellos vamos a encontrar que discurre, ¿verdad?, el paquete vasculonervioso intercostal, formado por el nervio, la arteria y la vena. Y tienen que recordarse, ¿verdad?, cómo es la disposición del paquete vasculonervioso intercostal, y es vena, arteria y nervio. Hay una mnemotecnia muy famosa que se usa mucho, que es: a las bolas van vena, arteria y nervio. Esa sería la dirección. Primero arriba la vena, después está la arteria y por último el nervio. Continuando con los músculos, llegamos a este músculo que se llama dorsal ancho, o también llamado latísimo del dorso. Es un músculo que tiene la forma triangular, que tiene una base medial y un vértice lateral. Las inserciones de este músculo va a tener inserciones vertebrales, se va a insertar en la apófisis espinosas y los ligamentos interespinosos correspondientes desde las vértebras, desde la T6 hasta la T12 y desde la L1 hasta la L5. Después, algunas fibras se van a dirigir para insertarse en este sitio que se llama
la cresta ilíaca, de esta manera formando esta estructura con el lado opuesto, esta estructura que se llama la fascia o la aponeurosis toracolumbar. Después tenemos una inserción que está dada a nivel del hueso coxal, como les dije, la cresta ilíaca, en su tercio posterior y específicamente en el labio externo de esta cresta ilíaca. Después vamos a tener las inserciones costales de este músculo. Este músculo después se dirige hacia adelante y se va a insertar en la cara externa y posterior de las 4 últimas costillas. Sus fibras se van a entrecruzar con la fibra del músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Este músculo va a terminar dirigiéndose hacia arriba y hacia adelante para converger en un tendón único en el labio interno de la corredera bicipital del húmero, por delante del músculo redondo mayor y por dentro del tendón del músculo pectoral mayor. ¿Cuál es la vascularización de este músculo? El músculo va a estar vascularizado por las arterias intercostales que van a provenir de las arterias axilares. También va a recibir ramas de la arteria tóraco-dorsal y también ramas de la arteria subescapular, que va a compartir con el músculo subescapular esas ramas. La inervación, este músculo tiene su propio nervio, su propia inervación, que es el nervio del dorsal ancho, que corresponde a una rama colateral posterior del plexo braquial. ¿Cuál es la acción de este músculo? El músculo tiene como acción principal aductor del brazo y rotador medial del húmero. Cuando uno está en la posición firme, cuando uno rota medialmente el brazo, ahí está actuando este músculo. También es un músculo que sirve para trepar cuando toma su punto fijo en el húmero. Actúa sinérgicamente con el músculo pectoral mayor a la hora de trepar. Llegamos a este músculo que es el músculo diafragma. Es uno de los músculos más complejos que hay en el cuerpo. Este es un músculo plano, bastante ancho y delgado, que presenta una concavidad y una convexidad, ¿verdad? Normalmente se lo compara con la forma de una cúpula o una paragua a este músculo. Es el músculo principal de la inspiración y sobre la cual se asienta el corazón. Aquí mismo en este sitio se asienta el corazón y aquí a los laterales están los pulmones. Presenta esta parte central, se llama centro frénico o centro tendinoso, o también llamado espejo de Van Helmont. El anatomista que lo describió por primera vez cuando realizaba la disección decía que veía su reflejo en este sitio, ¿verdad? Algo un poco exagerado, pero sí es bastante brillante esta superficie. Y este músculo, para sus inserciones, se divide en varias porciones. Tenemos la porción lumbar, esta sería la porción lumbar, que va a dividirse en los llamados pilares principales. Tenemos dos pilares principales, el izquierdo, el derecho. Tenemos los pilares accesorios, estos son los pilares accesorios. Y por último tenemos los pilares terceros, ¿verdad? Después tenemos la porción external. La porción external es la que llega hasta acá y se inserta en el proceso o apéndice cifoide. Y por último tenemos la porción costal, ¿verdad? Que es la que prácticamente se inserta en la cara interna de las costillas, ¿verdad? Vamos a hablar de las inserciones de los pilares principales. Tenemos así el pilar principal derecho, que se va a insertar
en la cara anterior de los discos y los cuerpos vertebrales de las vértebras desde la L1 hasta la L3. El pilar izquierdo se va a insertar desde las vértebras lumbares L1 hasta la L2. Es un poquitito menos bajo que el pilar principal derecho. Los dos pilares van a emitir lo que se llaman fibras que se van a entrecruzar en la línea media y van a formar lo que se llama el hiato esofágico. Después tenemos los pilares accesorios que se van a insertar a ambos lados, justamente por detrás del pilar principal. Tenemos así la inserción de los pilares accesorios en el cuerpo de las vértebras L2 y discos intervertebrales L1, y se van a dirigir en el vértice de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y de allí van a formar lo que se llama el ligamento arqueado medial, o también ligamento o arco del psoas. Este justamente es el músculo psoas, y al realizarse esa inserción desde el cuerpo de las vértebras hasta la apófisis transversa, forman lo que se llama un arco ahora, y por debajo de ese arco va a pasar este músculo, que es el músculo psoas mayor. Después tenemos los que son los pilares terceros, que básicamente va a ser la transición entre lo que es las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y esas fibras se van a dirigir hacia afuera para terminar en la cara interna de las costillas. En este caso, ahí también se va a formar un arco, y ese arco se va a llamar arco del cuadrado de los lomos, porque por debajo de ese va a transcurrir otro músculo, que es el músculo cuadrado lumbar. Luego tenemos las inserciones costales o condrales, que también van a participar para la fijación de este músculo. Es un poco más complejo. Las inserciones costales y condrales se va a realizar en la cara interna de las 6 últimas costillas, donde se van a entrecruzar con las inserciones del músculo transverso del abdomen. Esta inserción, este entrecruzamiento se va a realizar en la parte más inferior del músculo, y cuando esas fibras se entrecruzan van a formar lo que se llama la arcada de Senach. Luego tenemos las inserciones externales, como les dije, ¿verdad?, que se insertaba en la cara posterior del proceso cifoideo a través de dos lengüetas. Bueno, siguiendo tenemos así el centro frénico, o también centro tendinoso, que tiene una característica única, que se dice que tiene la forma de un trébol de 3 hojas, ¿verdad?, que presenta una hoja anterior y 2 hojas laterales. En la unión justamente del foliolo derecho con el foliolo anterior va a formar un orificio, que va a ser el orificio de la vena cava inferior. El foliolo derecho es mucho más voluminoso que el foliolo izquierdo. El centro frénico, esta zona, está formada por fibras enteramente musculares y fibras de asociación, que viene a formar justamente lo que se llaman las cintillas semicirculares. Estas serían las cintillas semicirculares. Justamente la unión de estas cintillas semicirculares van a formar lo que es el orificio de la vena cava inferior. Este orificio que ven acá y aquí por debajo. La vascularización de este músculo es bastante compleja,
debido justamente a su gran dimensión. Las arterias que vascularizan este músculo van a ser las arterias pericariofrénicas, que van a provenir del tórax, justamente desde hacia arriba. Desde aquí van a transcurrir esas arterias, las pericariofrénicas, que van a ser colaterales de la arteria torácica interna, ¿verdad? Y va a seguir este nervio que ven aquí. Este es el nervio frénico, que es el encargado principal de la inervación de este músculo. Sigue el trayecto de este nervio hasta llegar a vascularizar el músculo. La otra arteria que vasculariza es las arterias diafragmáticas anterosuperiores, ¿verdad? Que van a ser las ramas terminales de la arteria torácica interna. Otra arteria que va a vascularizar a este músculo es las arterias diafragmáticas posterosuperiores, que van a ser ramas ya de esta arteria ahora, que es la aorta. Estas serían las arterias diafragmáticas posterosuperiores, que se distribuye, ¿verdad?, en toda la superficie del músculo. Y por último, tenemos a la arteria musculofrénica, que también lo vasculariza a través de su convexidad, ¿verdad?, a través de este sitio, ¿verdad?, que es rama terminal de la arteria torácica interna o mamaria interna. Y la inervación, como dijimos, ¿verdad?, está inervada por el nervio frénico, que se origina en el cuello. C3, C4, C5 es su raíz. C4 principalmente, que desciende, ingresa por la abertura superior del tórax, desciende y penetra y se sitúa a ambos lados del corazón para llegar justamente en la cara superior del músculo. La acción de este músculo es un músculo inspirador. Y también hay que acotar que suele recibir una inervación accesoria, ¿verdad?, de los nervios intercostales. Y esto era el que le decía hace rato, ¿verdad?, el centro frénico, el espejo Van Helmont, ¿verdad?, que en esta zona es la más brillante, ¿verdad?, que sería el foliolo o la hoja anterior. Y esto es el foramen de la vena cava inferior, que hace rato vimos, ¿verdad?, que es la unión del foliolo anterior. Partes de las fibras semicirculares del foliolo anterior se unen con las fibras del foliolo lateral derecho y forman este orificio, que es el orificio de la vena cava inferior. Esta unión está rodeada por las bandeletas de Bujerit, o las bandeletas arciformes ahora llamadas. Por este orificio pasa, o sea, asciende en realidad la vena cava inferior y la rama derecha del nervio frénico. Tenemos así el hiato aórtico, que va a estar formada por las paredes laterales, en este caso por la cara medial de los pilares principales, tanto el pilar principal izquierdo como el pilar principal derecho. Va a estar formando justamente este hiato, y por detrás va a estar presente el cuerpo de las vértebras T11 y T12. Por este orificio va a pasar la aorta torácica y el conducto torácico, que va a ascender, que se va a dirigir desde el abdomen hasta el cuello. Llegamos a este hiato que se llama hiato esofágico. Este hiato es netamente muscular, está hacia adelante, un poco arriba y un poco hacia la izquierda del hiato aórtico. Se proyecta alrededor de los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica T10. Por este hiato van a transcurrir el esófago y los dos nervios vagos, que va a atravesar juntamente con el esófago. El nervio vago derecho, que va a estar por detrás, y el izquierdo por delante. Este hiato, aparte de permitir el pasaje del esófago, también cumple una función de esfínter. Ayuda al esófago
para evitar que haya reflujo, ¿verdad? Reflujo gastroesofágico, que el jugo gástrico fluya y ascienda por el esófago y llegue a la boca, ¿verdad?